Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a la tercera sesión. Hoy vamos a eh, hablar un poquito más sobre los estilos de capa, estilos de fusión y vamos a hacer como dos pósters más o menos con las imágenes que les enviamos al correo. Entonces, primero pues vamos a hacer un pequeño repaso acerca sobre lo que hicimos ayer de retoque. Voy a abrir mi archivo. Ayer hablamos de tres herramientas. La herramienta parche, que nos permite corregir, sustituir partes de la imagen, partes cortas o pues relativamente pequeñas. Para eso sirve la herramienta parche. La herramienta, pues basándonos en otros pedazos de la misma imagen. El pincel corrector para pintar, pincel corrector puntual para pintar partes específicas y muy pequeñas, para eliminar ciertas cositas. Y el tampón de clonación, que nos permite pintar teniendo como base otra parte de la misma imagen. Además del filtro de licuar. Entonces ayer hablamos sobre esas funciones. Hoy vamos a empezar a hablar de tipografía, cómo usarla en Photoshop, qué diferencias tiene con Illustrator, eh, y vamos a ver un efecto de doble exposición. Entonces no voy a guardar esto. Voy a empezar con esta imagen. Esta es la imagen que les mandé. Realmente pueden utilizar cualquiera. O sea, sí, vamos a utilizar esta para el ejercicio. Voy a utilizar esta foto de Gandalf, del Señor de los Anillos. Y le voy a poner alguna frase, no sé si la dijo él o si la dijo Tolkien. Creo que fue Tolkien más bien el autor de los libros. Que no todo el que vaga está perdido. Esa va a ser la frase con la que vamos a decorar esta imagen. Lo primero que voy a hacer es duplicar esta capa con control J o command J. Algunas personas me escribieron que no veían muy bien, que no veían la capa en la que estaban trabajando. ¿Por qué? Digamos, esta yo le voy a cambiar a la capa del medio, le voy a cambiar de color. Por ejemplo, le cambié de color. Me están diciendo, yo le cambié de color, estoy seguro, pero es que no la veo. ¿Por qué? Porque la capa que está encima es la que yo tengo visible. Si no la tuviera yo visible, podría ver los cambios que tengo en la capa del medio. Entonces hay que tener en cuenta en qué capa estoy haciendo yo mis cambios y qué capas tengo yo visibles en el momento en el que estoy trabajando. Puede que yo esté haciendo cambios en la capa que es, pero no los voy a ver a menos que haya una capa encima que me la esté tapando. Aquí lo único que estoy haciendo es hacer una capa visible o invisible. Entonces hay que tener en cuenta eso. A muchas personas no les estaba funcionando. Por ejemplo, quiero modificar, si se te perdió el menú donde aparece capas, vas a ventana, capas. Y ahí te va a aparecer un menú que después puedes arrastrar a esta barra y ahí te queda. Lo voy a quitar yo, a mí también se me desapareció. Entonces voy a ventana, capas y me vuelve a aparecer. Por ejemplo, quiero hacer un cambio, quiero hacer un retoque en esta imagen. Cualquiera, con la herramienta Parche. Si tengo seleccionada esta capa, pero la que yo quiero cambiar es capa 1 copia, no me va a funcionar, es decir, me va a permitir hacer la selección, voy a poder en teoría hacer los cambios, pero no estoy viendo nada. ¿Por qué? Porque estoy parado, estoy seleccionando la capa 1.
Si quito esta, vemos que el cambio sí se realizó aquí, en la capa 1. Entonces hay que tener en cuenta en qué capa estoy parado y en qué capa quiero yo hacer los cambios. Bueno, eso para empezar. Ahora sí, para las personas que estuvieron en las sesiones de Illustrator, les va a parecer un poco repetitiva esta sesión, pero pues voy a tratar de explicarla lo mejor posible para todos. Vamos a hablar de tipografías y algunas cosas, un par de cositas que son fundamentales para entenderlas. Para poner una tipografía en Photoshop, voy a esta herramienta, la T, herramienta texto horizontal. Pasa lo mismo que en Illustrator. Si doy un clic, es para escribir una línea. Si hago un cuadrado, es para escribir un párrafo. Digamos, hola, soy Juan. No lo estoy viendo, ¿por qué? Porque la letra es blanca. Entonces voy a cambiar el color. Aquí arriba. A roja. Hola, soy Juan. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un clic o hacer un párrafo? Tengo la herramienta de texto. Si doy un clic, es para escribir directamente la línea. Hola, soy Juan. Y quiero escribir algo más. Cáceres Murillo. Si quiero seguir escribiendo más sobre este cuadro de texto, pues puedo seguir escribiendo. En teoría, el texto se va a agrandar en función a lo que yo esté escribiendo, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con el párrafo. Si yo hago un párrafo de este tamaño y escribo hola, bueno, acá lo tengo con texto falso, esperen un segundito, lo quito. Bueno, esta es la gran diferencia entre hola, soy Juan y estamos en una sesión de Photoshop. Como este es un cuadro, un párrafo, un cuadro de texto, si yo quiero hacer esto más pequeño, se me va a cortar el texto. Si lo hago más grande, pues se me va a agrandar el cuadro, puedo aumentarle el párrafo, puedo editar, digamos, el párrafo en cuanto al espacio que hay para escribir. ¿Qué pasa si hago eso? No con un párrafo, sino como con esta línea de texto. Primero no me va a dejar modificar el cuadro de texto como antes. Y si en cambio yo le doy transformar en edición, transformación libre, y me sale ese cuadro, ¿qué va a pasar? Lo va a poder escalar y comprimir o alargar. Entonces la diferencia entre utilizar esas dos maneras de llegar a ese cuadro, pues esa manera de, de hacer los textos. La otra pregunta que cómo creé la capa en blanco. Creé una nueva capa, acá. Puedo ir a edición, rellenar, contenido blanco. Ok, así creo una capa en blanco, mírala. Otro modo es con la cubeta, bote de pintura, y tengo que seleccionar el color blanco. Lo aplico una sola vez, un clic. Con un clic basta para aplicar el color. Fíjense entonces que cada vez que yo creo un texto en Photoshop, se me crea una nueva capa. Soy Juan. ¿Y cómo se llama la capa del texto Soy Juan? Pues Soy Juan. De Photoshop. Se crea otra capa con Photoshop. Si creo una, incluso si creo una que sea un párrafo, un cuadro de texto. Hola, soy Juan y estoy en... Se me va a crear otra que se llame Hola, soy Juan y estoy en Photoshop.
Cada vez que utilizo una herramienta de texto, se me va a crear una nueva capa que funciona como un objeto inteligente. Si recuerdan lo que es un objeto inteligente, es que yo lo puedo escalar y no se me va a pixelar. A diferencia de no se me va a pixelar. Aquí se ve estas curvas, ¿por qué? Pues porque esta imagen no es, o sea, Photoshop trabaja con píxeles, pero, pero aunque yo lo achique y lo vuelva a agrandar, no se me va a deformar la imagen, no se me va a pixelar, no va a perder, digamos, calidad. Bueno, eso por un lado. Hay hay varias maneras de clasificar las tipografías. Y hoy vamos a hablar sobre todo de una pues bastante, que es bastante usada, digamos que las tipografías se clasifican en si tiene o no tiene esta característica, que es una parte de las letras. No vamos a hablar mucho de la anatomía de las letras, pero sí vamos a hablar de una sola partecita del cuerpo de la letra. Bueno, aquí estoy utilizando dos tipografías. Esta se llama Baskerville y esta se llama Futura. Esta está en regular y esta está en Condensed Extra Bold. La principal diferencia, pues tiene varias diferencias, una se ve más moderna, otra se ve un poco más tradicional, pero la principal la principal diferencia que hay entre ellas es la presencia de este palito. Este palito que se encuentra en las terminaciones de la letra, sobre todo como en las partes arriba, las partes superiores de las astas y en las inferiores, en los pies de cada una de las letras. Esas terminaciones, como rectas, se llaman serifas. Las tipografías se clasifican en si tienen o no tienen serifas. Si tienen serifas se llaman serifadas y si no tienen se llaman sin serifas o sans serif. Y cada una tiene un uso distinto y digamos que puede dar un mood distinto. Creo que son más reconocibles ese tipo de tipografías o se usan más en los medios digitales porque por un lado en las pantallas o en las páginas web o en las aplicaciones, en videojuegos y demás, la cantidad de texto que vemos, que leemos, no es demasiada, no son bloques de textos largos. Entonces, para pantallas y para medios digitales, suele ser más utilizada las tipografías sans serif, que no tienen serifa. Ejemplos de ellos, digamos, pueden ser los logos de Facebook, por ejemplo, de Twitter, que tampoco tiene serifa. Creo que Instagram tampoco tiene serifa. Cabify, bueno, hay un montón de aplicaciones que en sus logos no tienen serifas y en su interfaz tampoco las utilizan. ¿Por qué? Porque, repito, para pantallas suele ser más fácil de leer las tipografías sin serifa. Pero para medios impresos que tienen grandes bloques de texto como los libros, revistas y demás, para los cuerpos, es decir, para grandes bloques de texto, es más fácil de leer las tipografías que tienen serifa, que tienen estos palitos. Y hay muchas, digamos que de todas las tipografías que existen, 50% tienen serifa y 50% no la tienen. Entonces hay mucho de donde escoger. Las tipografías en sí mismo tienen varios estilos. Les voy a mostrar la Legrella. Por ejemplo, esta Legrella tiene regular, italic, medium, medium italic. Italic significa que es cursiva, que llamamos nosotros cursiva, que es acostada. Eso significa italic. Vienen como aumentan o bajan de densidad. Las más delgadas se les suele llamar light. Las más gruesas black. Entonces van de light, light itálica, regular, regular itálica, bueno, medium, medium italic, bold, extra bold y black. Bold pues es lo que conocemos como negrilla en Word, extra bold es más grueso y black es una cosa pues mucho, mucho más gruesa. Pero aunque tenga todo ese grosor, aún conserva las serifas. Las tipografías que son muy gruesas generalmente son utilizadas para textos,
Digo para títulos porque para textos son difíciles de leer. Entonces hay que tener en cuenta siempre como la distancia que tiene el lector frente a la, pues a la imagen que yo estoy componiendo. Qué tipografía es más fácil de leer que otra, qué colores debo utilizar. Bueno, eso por un lado. Para cambiar el tamaño de la tipografía podemos hacer varias maneras. Aquí en Photoshop en la parte de arriba aparece el puntaje que podemos cambiar. Hay una función que se llama carácter, que la podemos ver acá. Con ello pues me despliega esta función en la que pues básicamente puedo hacer lo mismo, sino que puedo editar más cosas de mi texto. Voy a borrar esta capa, voy a borrar esta también y voy a crear un párrafo, un cuadro de texto. Esto que aparece acá es predeterminado y se le conoce como texto falso. No dice nada, sino que para lo que nos sirve es que guarda generalmente como la proporción del espacio entre las palabras, cuántas letras tiene cada palabra. O sea, es mejor utilizar siempre texto falso a utilizar como a espichar teclas X para rellenar un párrafo. Si no les aparece, pueden encontrarlo en texto, pegarlo de Ipsum. Eso quiere decir que el cuadro se va a rellenar con texto falso. Texto que sí, no significa nada. Teniendo seleccionado mi texto, yo acá puedo cambiar la tipografía y puedo ver una previsualización. Voy a utilizar Bodoni y Small Caps. Tengo varios estilos, en este caso solamente tengo uno. Voy a utilizar Book. Este es para el puntaje, es decir, el tamaño. Debido a que todo el párrafo, no sé por qué me sucede esto a mí. Esto no se me está cambiando, ¿por qué? Porque tengo un montón de párrafos, de palabras ocultas que no estaba viendo y solamente modificar lo que yo había seleccionado. Entonces sí, aquí puedo modificar el tamaño. Si no me parece, igual puedo aquí digitarlo, 190 por ejemplo. Lo dejaré en 50, no, en 100. Y voy a copiar y pegar aquí abajo. Si no haces el cuadro, no te va a aparecer el texto predeterminado. Es decir, si haces solamente un clic, va a aparecer únicamente lo de Ipsum. Y este es una línea de texto, no es un párrafo como tal y no nos va a funcionar para crear un párrafo para lo siguiente que yo voy a mostrar. Necesitamos crear un cuadro de texto. Recuerda, el cuadro de texto se crea con la herramienta texto haciendo un cuadrado. Si no te sale, si te sale algo en blanco, es posible que por un lado tengas las letras en blanco, por un lado, o por otro, en imagen, en texto, pegarlo de Ipsum. Ahí se rellena el párrafo el párrafo falso. Entonces sigamos con esto. Voy a explicar las funciones que aparecen acá, que también se repiten con Illustrator y con todos los programas de Adobe. Interlineado, definir interlineado, generalmente es en automático, pero lo que podemos hacer con esto es definir el espacio que hay entre cada línea, pues sí, el interlineado. Queremos que esté más cerca, queremos que esté más lejos, 48, 60, bueno. Si nos arrepentimos, pues lo dejamos en auto, que es lo predeterminado por esa tipografía. Esta nos define el distanciamiento que hay entre cada letra. Si lo dejamos en 25 va a ser más espaciado, si lo dejamos en menos 100 van a estar muy pegadas, por ejemplo. Y en 100 van a estar muy separadas. Aquí podemos editar este tipo de cosas. Con este definimos la altura de las letras, no el puntaje. Es decir, solamente la altura, quiero que sean 150%, entonces quedan más altas, pero no más anchas. Aquí también puedo cambiar al 150%, por ejemplo. Para dejarlo como antes, pues debemos dejarlo en 100. Finalmente, pues aquí está el color. Lo podemos cambiar. Aquí tengo la opción de ponerlo
Si la tipografía no tiene las opciones de, de cursiva, ni de negrilla, ni nada de esto, aquí las podemos agregar. No salen tan bien, o sea, a veces salen bien, a veces salen mal, pero puede... Bueno, este es para ponerlo en negrilla, esto para en cursiva, esto para ponerlas todas en mayúsculas. Está para poner todas en mayúsculas, pero se llama versalitas. Les voy a mostrar con Media Pro. Si lo pongo acá, quedan todas en mayúsculas. Si lo pongo acá, quedan todas en mayúsculas, pero las que deberían ser minúsculas quedan más pequeñas. Eso se llama versalitas. Eh, este de acá es para poner un título que debe ser un texto que sea un superíndice, o sea, más pequeño, sin modificar el puntaje, fíjense en eso. Aquí un subíndice, aquí pues para subrayar y aquí para tachar. ¿Esto para qué nos sirve? Juan David dijo que esto servía para tal cosa. Escribí esto. Juan David dijo que esto servía para tal cosa. Esto voy a poner como si fuera un pie de página aquí. No tal otra. Tachar. Por ejemplo, puedo editar cada partecita de, de mi texto. Entonces, sí, para tener en cuenta, recuerden, esta es una tipografía sin serifa, que no tienen ese palito. Serifas que sí lo tienen. Esto es importante por la lecturabilidad, sobre todo. Ahora, teniendo en cuenta, vamos a hacer como un retrato, se le llama retrato tipográfico, pero vamos a hablar sobre todo de las capas, del uso de las capas y del orden de las capas. Voy a borrar todas las que tengo acá. Siempre me va a preguntar si la quiero borrar. Sí, sí. Ojo, que no estén visibles no quiere decir que ya estén borradas. Que no estén visibles quiere decir que no las vemos, pero están ahí. Entonces abrí el archivo. Lo que hice fue duplicarlo, de duplicar la capa. Ok. Con edición, transformación libre y teniendo la capa esta seleccionada, la segunda, la que no tiene el candadito, lo voy a dar en transformación libre. Con clic derecho la voy a voltear horizontal para que esté mirando al otro lado. Voy a... Para este ejercicio les vamos a dar una manera de hacer selección rápida, una manera de hacer selección y otra manera un poco más compleja pero más precisa de hacer selecciones, sobre todo cuando hay cabello. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a crear una máscara. Voy a ocultar esta para que cuando esté borrando esto pueda ver que efectivamente se esté borrando. Y voy a utilizar un pincel difuso y con el color negro para ver mi máscara voy a borrar el fondo. Aunque teniendo mejor, esa es una manera, aunque también podemos hacer lo siguiente. Me preguntan bueno, voy a volver a repetir cómo volteé la imagen. Me está diciendo que Paula está hablando, pero yo no la escucho. Intenta volver a hablar.
Yo no la escucho, no sé por qué. Esperen, voy a intentar. Ponerme audífonos a ver si con eso se soluciona. ¿Así me oyen? Paula, por favor, habla a ver si... No, no te escucho. No sé por qué. Bueno, igual yo estoy pendiente del chat. Voy a mostrar de nuevo cómo aplicar la imagen. Primero, para poderla modificar, tengo que hacerla editable. ¿Cómo la hago editable? Transformación libre. O sea, esto me va a permitir editarla. Me va a salir este cuadro delimitador. Le doy clic derecho, voltear horizontal. Así queda como en espejo. Por otro lado, José nos pregunta que si hay manera de hacer texto con imágenes. Creo que entiendo, vamos a hacerlo después de realizar este ejercicio, pero sí es posible, creo que ya sé a dónde va tu pregunta. Una manera rápida de hacer selección de colores, lo que voy a hacer yo es tratar de eliminar el fondo. Entonces puedo ir a selección, gama de colores. Me va a salir esta ventana. Esta es una previsualización de mi selección. Esta tolerancia es parecida a la tolerancia del pincel corrector, digo de la varita mágica. Entre menos tolerancia, menos colores me va a coger. Entre más tolerancia, pues más colores me va a coger. ¿Cómo funciona esto? Si ven que cuando paso por la imagen me cambia a gotero, selecciono un color medio, digamos en este caso este. Vean la selección que se me hizo. Aún le falta como escoger bastante. Lo blanco, en teoría, es la selección que va a resultar, la selección de píxeles que va a resultar. Todavía falta como en esta área. Puedo utilizar este para añadir aún más colores. Y este. Bajar la tolerancia a 20. Hasta que vea casi que únicamente la silueta del personaje en este caso. Le voy a dar OK. Se me seleccionó esto. ¿Sí ven? Con ello voy a crear una máscara. Me toca primero invertir la selección para que funcione. Con selección, invertir. Invertir la selección y ahora sí creo una máscara y se crea automáticamente con la selección que hice. Voy a crear está como un poco mala esa selección, voy a volver a repetirla. Selección, gama de colores. Vamos a poner una tolerancia de 10. Ok. Bueno, mucho mejor. Creo que sí está mucho mejor. Bajándole solamente 10 puntos a la tolerancia funciona. ¿Para qué hice esto? Para yo ponerle un fondo de otro color que yo quiera. El azul oscuro. ¿Qué hice? Creé una nueva capa.
Fíjense que esta la tengo oculta. Si esta no la tienen oculta, no se va a ver el cambio que acabo de, que realicé en la máscara. ¿Sí? Creo una nueva capa. La voy a poner. Si la pongo acá, ¿qué pasa? Y le pongo un color. Un azul, por ejemplo. Con la cubeta lo voy a aplicar. Me va a tapar todo. ¿Por qué? Pues porque esta capa está encima de mis anteriores capas. Entonces, ¿qué tengo que hacerla? Ponerla debajo de donde yo hice la selección. Quiero que sea un degradado como la primera sesión. También lo podemos hacer. De gris, por ejemplo. Muy parecida a la que ya tenía. Se la vamos a cambiar. Rosa. No. Azul. Este. Por ejemplo. Me parece que está un poco brillante. Voy a bajar el brillo para que sea más opaco. Más de contraste. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Teniendo seleccionada la capa, lo voy a llamar degradado. Y con mi herramienta selección, marco rectangular, voy a duplicar parte de esta capa. ¿Cómo hago? Estando parado aquí en la capa de degradado, hice esta selección y voy a utilizar el comando Control J o Command J. ¿Qué pasa? No va a pasar aparentemente nada. Pero si ven que aquí se me creó una capa únicamente con la selección que hice, lo voy a poner aquí arriba. Entonces parece que hubiésemos recortado el rostro del hombre. Vamos a utilizar ahora sí la herramienta de texto. Voy a hacer un párrafo, un cuadro de texto. Voy a justificarlo, aquí me aparecen las justificaciones hacia la derecha, al centro o a la izquierda. Quiero que se justifique a la izquierda, es decir, que se alinee por este lado. Le vamos a cambiar primero el color para que veamos lo que estamos escribiendo, a un blanco. Ay, no sé, ya. Esa es la frase que voy a utilizar. Voy a hacerla más hacia allá. Le voy a aumentar el tamaño a 110, 140, demasiado, 130. Voy a cambiar a una más gruesa. Altura. Está muy grande, 120. Tengo que fijarme en que, bueno, se corten las palabras. Voy a poner más o menos aquí. Me arrepentí, creo que voy a hacer no voy a hacer degradado, sino que lo voy a dejar en negro.
Voy a crear una nueva capa, la voy a rellenar de negro. Ok. Y con el bote de pintura le cambio a esta capa debo borrarla. Vuelvo a hacer mi selección. La subo. Si no te salen las opciones de texto ahí, tienes que ir de nuevo a ventana. ¿Dónde es que está ahorita? Lo saqué. Carácter. Se llama la... Digamos, a mí no me está apareciendo, entonces vas a ventana, carácter. Y ahí te va a aparecer tanto carácter como la de párrafo, que tiene más niveles pues más opciones de justificación. Bueno. Y vamos a hacer lo siguiente. Si se pierden esa parte, en esta parte me avisan. Voy a duplicar esta capa y le voy a quitar la máscara. ¿Cómo se la quito? Primero tengo que quitarle el candadito dándole clic acá y borro y eliminarla. No lo voy a aplicar, sino que lo voy a eliminar. Esta la vamos a poner debajo. Bueno, no importa, aquí, si están entendiendo un poco la dinámica de las capas, se está viendo el fondo. ¿Por qué? Porque esta capa está encima de la que yo hice la máscara. Si la pusiera yo acá, vuelve a desaparecer el fondo, porque está debajo de la capa donde yo tengo todo negro. Si la pongo encima, va a aparecer sobre todo lo que tenga debajo. Si lo pongo debajo, bueno. Vamos a dejarla aquí, realmente no la vamos a utilizar sino solamente para una cosa. Para hacer una selección mucho más específica y duplicarla. ¿Cómo hacemos eso? Manteniendo oprimida la tecla Control o Command en Mac, voy a pasar mi puntero sobre la miniatura de la capa. Si ven que aparece un cuadrado punteado, eso quiere decir que si doy clic me va a seleccionar todo lo que contenga esa capa. Por ejemplo, si le doy Command y clic a esta miniatura, me va a aparecer una rayita punteada en todo el cuadrado, porque está teniendo en cuenta el cuadrado o la capa y la máscara. Si en cambio le doy Command a la T, ¿qué se va a seleccionar? El texto, el borde del texto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esa selección? Voy a duplicar únicamente ese borde de esa selección. O sea, voy a duplicar esos píxeles de esta capa, de la capa 1 copia. ¿Cómo hago eso? Con Control J o Command J. ¿Qué pasó? No la vamos a ver porque está debajo del cuadrado negro. Pero entonces vamos a subir esta capa, vamos a cambiarla y la vamos a dejar totalmente arriba, arrastrarla. Y creamos como este tipo de... como este efecto. Ahora, no me gustó tanto. ¿Qué pasa si yo muevo esto? Voy a ocultar esta de texto. ¿Qué pasa si yo muevo esto? Pues como es una selección de píxeles, lo que hice fue duplicar unos píxeles ya predeterminados. Si muevo esto, pues se me va a mover esos píxeles, no se va a modificar en cuanto a la pues a la imagen que tiene debajo. La otra manera de realizar este mismo proceso para que pueda realizar yo ese cambio es el siguiente. Es borrando más bien la imagen que hay, este panel negro. Entonces oprimiendo Command y estando parado en la capa 4, donde está el negro, le doy borrar, la tecla de borrar. No pasó nada, pero si oculto esta capa, vamos a ver que se borró. Ahora si yo muevo esto, se va a mover el texto completamente.
y se va a modificar en cuanto a la imagen que tenga debajo. Ahora, esa selección pues es muy útil esa herramienta para hacer como para borrar cosas muy específicas que tengan en cuenta selecciones de otras capas, pero que también funciona aunque mi capa esté oculta. Veámoslo. Me voy a devolver hasta acá. Voy a ocultar primero mi capa. No le estoy viendo mi texto. Pero aún así yo puedo hacer con control y oprimiendo acá la miniatura, no el texto. El texto, el nombre de la capa no me va a funcionar, sino únicamente la miniatura. Se me va a realizar la selección de todos modos, aunque yo la tenga oculta. Y puedo borrarla. Ahora, fíjense que estén en la capa correcta. Digamos que yo lo borro de acá, de esta capa. No estoy viendo. ¿Por qué? Porque lo borré de la capa que tiene debajo. ¿Sí? Entonces fíjense muy bien en qué capa están parados. Eh, a este cuadrado, por ejemplo, le podemos cambiar el color. No, mentiras, dejémoslo como estaba. Este es uno, pues creo que con eso, si ven que aquí muevo e igualmente, pues pues hay parte del báculo que se está viendo. Tengo que hacer. Bueno, Alejandra me pregunta que si, bueno, voy a repetir entonces toda la parte de seleccionar la letra. Me voy a devolver. Listo. Tengo una capa del texto, una otra capa que es este cuadro negro que está sobre la imagen, otro la imagen recortada y otro el negro de fondo, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? Quiero seleccionar el texto para borrar esa selección de la capa del cuadrado negro. Entonces con Command o con Control si estás en Windows y yendo a la miniatura, o sea la imagen de la capa, se va a cambiar el icono a un puntero con un cuadrado punteado. Al dar clic va a hacerse la selección. ¿Ves las rayitas punteadas? Así se realiza la selección del texto. Y ahora, como quieres modificar es la capa 4, te vas a parar en esa capa. Y vas a borrarla con backspace. Luego lo ocultas y se verá. Dime por favor si quedó claro. Esto es algo que se puede realizar con todo tipo de capas, con cualquier capa. Por ejemplo, voy a volver hasta acá. Soy Gandalf. Eso no tiene mucho sentido, pero es para mostrarles. Con Command, solamente funciona con Command o con Control. Hacemos la selección de todos los píxeles que conforman esa capa y ahí podemos hacer pues la operación de borrar lo que tiene debajo. De este modo. Bueno, entonces creo que esa es como la parte de tipografía que vamos a hablar el día de hoy. Ahora vamos a pasar a una siguiente, a la segunda parte de la sesión de hoy, que vamos, pues es un recurso que se utiliza, pues que vemos mucho, es bastante atractivo, que es la doble exposición. ¿Cómo hacer doble exposición en Photoshop? Primero,
Voy a abrir el retrato, que no sé qué lo hice. Este es mi retrato. Lo abrí. Bueno, lo que tenemos que hacer es borrar el fondo. Lo primero que tenemos que hacer es borrar el fondo que sea absolutamente blanco. Pero por todo el cabello que tenemos aquí, pues va a ser muy difícil hacer esa selección manualmente. Entonces vamos a hacer, avísenme por favor si se pierden, tal vez puede ser un poco confuso lo que vayamos a realizar a continuación, pero es un método muy fácil de hacer selecciones eh, rápidas en caso en los que tengamos cabello, por ejemplo. O que por ejemplo acá vemos que hay un churquito de cabello que tiene aquí un pedacito azul. Para no tener que hacer esta selección y volver a salir y seleccionar cada uno de estos cabellos, vamos a hacer una selección por canales. Eso lo vamos a encontrar aquí. Está en la misma capa, en la misma, digamos, en el mismo grupo de fichas que capas. Entonces, si no lo ven, es porque aquí lo tienen, no la tienen seleccionada. O sí, o también pueden tenerla acá en canales. También les va a aparecer. Sin... ¿Qué son los canales? Son como vemos la foto, son los colores que componen la foto. Estamos utilizando en este caso un perfil de color RGB, que recuerden son las siglas de Red, Green and Blue, es decir, rojo, verde y azul. Lo que quiere decir que, toda esta fotografía está compuesta únicamente por estos tres colores y se puede componer únicamente de la mezcla de tres colores, que es lo que sucede con las pantallas. Que para impresoras, les recuerdo, es distinto, es otro sistema de color que es el cian, magenta, amarillo y negro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una capa que si imprimimos esto, digamos que si en vez de tinta de negro fuera rojo, y esta fuera verde, y esta fuera azul, o sea, es como si la fotografía tuviera tres capas de tres colores, una capa azul, otra verde y otra roja. Vean cómo cambia. Entonces, si este rojo lo imprimimos en únicamente tinta roja, este verde o no lo imprimiéramos, digamos, le cambiamos el color a rojo, este le cambiamos el color a verde y este azul, se va a ver la imagen justo como se ve acá. Estando en canales, vamos a escoger el canal. Aquí lo que estoy haciendo es dándole clic no al ojito, esta vez, sino al nombre. Vamos a escoger el canal que se vea más contrastado, que creo que en este caso es el verde. Sí, creo que es el verde. Con contrastado quiero decir que hay más diferencia entre los oscuros y los claros. El rojo está como, o sea, entre las sombras está como muy suave. El verde creo que es un contraste mucho más fuerte entre ambos, pues entre luces y sombras. Voy a utilizar el verde. Voy a duplicar el canal. Lo duplicamos. Le vamos a dar OK. Vamos a trabajar con el canal silueta, le vamos a llamar silueta. Esto no va a cambiar absolutamente nada el color de la foto. Solamente lo vamos a utilizar para hacer una selección rápida. Vamos a ir a imagen, ajustes, curvas. Con curvas lo que queremos hacer es hacer los oscuros más negros y las iluminaciones más blancas. ¿Desde qué parte, Juliana? Desde la parte de la creación de esta capa. Voy a repetir desde la... Listo. Realmente no hice nada, o sea, les estaba mostrando cómo se componen los colores de la foto.
Lo que hice fue seleccionar, en este caso, la que yo creo que está más contrastada. La capa que está más contrastada entre rojo, verde y azul. Voy a utilizar la capa verde en este caso. Y con clic derecho, duplicar canal. Le vamos a poner un nombre, siluetas. Ok. Vamos a ocultar esta. Ponerle ojito a esta y ocultar esta. Dime si quedó claro. Debes tener seleccionada, Laura, debes tener seleccionada la capa de siluetas. Imagen, ajustes, curvas. Sí, dime si. Sí. Debes tener seleccionada la capa que vas a trabajar o si no, no te va a aparecer. Curvas. Entonces, como les estaba diciendo, las curvas son para hacer las cosas oscuras más oscuras y las claras más blancas. Curvas. Entonces queremos hacer que las sombras sean muy, muy negras. Aquí. Las blancas muy, 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 muy blancas. No que no podemos distinguir entre el cuello y el hombro, pero sí. Realmente no importa si se ve feo o no, solamente queremos, aunque sea solamente blanco y negro, sin grises, no nos va a importar. Porque, digamos, yo la quiero mantener así de contrastada. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme a mi pincel. De hecho, le voy a aumentar aún más los blancos. Podemos hacerlo en niveles también, moviendo el blanco hacia allá. Ahí, quiero que se vea una línea acá de donde está el cuello. Ya te muestro la pestaña de curvas. Espera, ya me devuelvo. Imagen, ajustes, curvas. La vamos a dejar con este negro aquí bien abajo. Y con este blanco arriba de esa diagonal. Así. Así más o menos para cada fotografía va a ser distinto. Lo único que estamos mirando es que el negro sea bien negro y los blancos y las partes más claras que sean muy, muy blancas. Después de haber hecho eso, le vamos a dar OK. Dime si quedó claro. ¿Cuáles puntos? De seguro no estás en la capa que debes tener ocultas todas las demás. David, debes tener ocultas todas las capas. eh, todas las capas. Y solamente ver siluetas y estar seguros de que estás modificando siluetas. Sí, claro, Teresa. Dime cuando estés hablando porque no sé si no los esté, si no esté si sea problema mío que no los esté escuchando o qué está pasando. ¿Puedes volver a Puedes hablar? volver a hablar. Hola. Sí. Eh, es que digamos, ahí cuando creaste la capa de siluetas a mí me sale como Espérame un todo segundito. cuadrado. Ya, ahora sí, dime. ¿Te sale todo negro en la capa de siluetas? La capa de siluetas
No la creamos desde cero. ¿Ahí me están oyendo? Sí. Recuerda que esa capa no la creamos desde cero, sino lo que hicimos fue duplicar alguna de estas. Dándole clic derecho, duplicar canal. Debes estar en canales, no estamos en capas, sino en canales. Luego te va a pedir qué nombre le quieres poner y estamos trabajando únicamente en siluetas. Y teniéndola seleccionada es que vamos a poderla modificar con las curvas, moviendo estos puntos. A lo mejor si no te está apareciendo es porque no tienes este chulito activado. Previsualizar, tal vez eso es lo que te está pasando, David. Deben tener esto chuleado, porque si no lo tienen chuleado, pues yo puedo hacer los cambios acá, no voy a ver lo que estoy haciendo y le voy a dar OK y se va a cambiar. Entonces hay que tener. Y por último, ya utilizamos curvas, vamos a utilizar niveles para hacer los blancos, pues para modificarlos un poquitico más. Queremos que el fondo sea más blanco, bien blanco, y el negro un poco más negro. ¿Cómo hacemos esto? Pues estoy modificando esta pestañita hacia la derecha para hacer oscurecer los negros y esta pestañita hacia la izquierda para aclarar los blancos. Ok, con eso estoy contento. Voy a utilizar mi pincel, la herramienta pincel. De ese tamaño está bien. Color negro, negro puro, 00000. Va a aparecer acá. Y voy a pintar el rostro de la mujer. Todo aquello todo el rostro más bien, lo voy a pintar. Estando parado en la misma capa en la que hemos estado trabajando, siluetas. No se preocupen si se pasan, si se pasan, por ejemplo acá en la parte del cuello, no importa si se pasan mucho. Lo único, pues lo importante es que encerremos el rostro. Ahí me pasé mucho. Listo. Lo mismo vamos a hacer acá con el cuello. Estamos pintando únicamente de negro. Estamos creando nosotros la silueta un poco manualmente. Listo. Si no te pinta es posible que... Tienes que estar segura, ¿estás utilizando la herramienta pincel? Tal vez estás trabajando con opacidad muy clarita. Fíjate acá que la opacidad está en 100%. Y acá el color que estés utilizando, 00000, negro. Dime si te funciona. O el flujo también, que esté en 100%. Y el pincel, el pincel es un pincel general, el circular definido. Era el flujo. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, entonces, hacer la selección como hicimos en el ejercicio anterior. Con control o con command voy a pararme en la miniatura hasta que me salga ese icono cuadradito, ese icono de un cuadrado punteado. Y doy clic. Se me va a seleccionar lo blanco, ¿sí ven? Todo lo blanco se me seleccionó. Voy a devolverme a capas. Sin hacer nada más, voy a devolverme a capas. Lo que quiero yo es recortar el rostro de mi imagen, ¿sí? Tengo que ir a selección, entonces no me va a servir la selección que hice, porque lo que seleccioné fue el fondo. Voy a irme a selección, invertir. Fíjense en que aquí está punteado el cuadrado blanco, todo lo blanco es lo que está punteado.
Aquí se forma la figura. Si lo voy a invertir, se me va a seleccionar todo lo contrario, el negro. Y después de haber hecho eso, Command J o Control J estando parados en capas, no en canales, sino en capas. Command J. De ahí voy a repetir lo de la selección. No estoy viendo más sino las siluetas. Ya hice lo de las siluetas. La selección la hacemos de la misma manera que hicimos la selección del texto en el ejercicio pasado, dándole Command y clic a la miniatura. Command y clic al mismo tiempo. Command, clic y ahí se me realiza la selección. Si ves que me salen las líneas punteadas, estando en canales. Dime porfa si te funcionó. Listo. Ahora no vamos a tocar nada, solamente vamos a cambiarnos de pestaña a la pestaña de capas. ¿Sí? Porque lo que queremos es solamente sacar a la muchacha, despegarla del fondo, más bien. Pero como mencioné, como no nos va a esta selección ¿qué seleccionó? El fondo, seleccionó lo blanco. Queremos que seleccione lo negro. No tenemos que repetir el proceso y pintar de negro lo que está afuera, no. Tenemos que ir a selección, invertir. Selección, invertir y mira que se me cambió la selección a todo lo que está en negro. Esto va a funcionar solamente si estamos parados en capas. En canales no vamos a estar parados, vamos a estar parados en capas y teniendo esto rojito, esto les va a aparecer rojito. Y sin más van a dar Command J o Control J. ¿Esto para qué? Para duplicar de esta capa únicamente la selección que cargué. Voy a quitar de seleccionar para borrar mi línea punteada. Y si hago invisible esta capa de fondo, no me funcionó. Otra vez. Ya. Entonces repito, canales. Por ejemplo, aquí voy a tener solamente seleccionada la capa de siluetas. No importa si está visible o no. Voy a darle Command y clic a la miniatura. Me voy a capas, estando en fondo, e invirtiéndola, Command J. Si elimino la capa de fondo, si la hago invisible, vamos a ver que solamente vamos a tener a la muchacha con una selección bastante aceptable del cabello. Aquí hay algunas cositas que pudimos haber corregido, pero el cabello está bastante bien. Nos ahorramos un montón de trabajo que a comparación de haber hecho esto con la pluma, con selección o con máscaras. Para esto nos sirve. Aquí ¿qué pasó? Este azul se ve acá porque el pincel, cuando yo pinté de negro, pues cubrí esta parte. Me pasé demasiado, pero no importa. Lo tenemos. Ya lo que viene aquí en adelante es mucho más sencillo. Voy a abrir mi imagen. En Mac tengo la opción de únicamente arrastrar al icono. También lo pueden hacer en archivo, abrir y abren la imagen. Laura, ¿ya ocultaste la capa del fondo? Y pintaste esto de negro. O sea, se ve así. Blanco y negro únicamente. Vamos a repetirlo porque eso también pasó la primera vez que lo intenté. La segunda vez que sí ya me salió. Command aquí. Se me cargó la selección acá. La invierto. Me devuelvo a capas. Tal vez es porque esté esto en rojo. Tal vez sea esa la razón. Me voy a parar en fondo. Y ahí sí lo voy a duplicar. Control J. Y le quitamos el fondo.
Dime si te funcionó. Si a lo mejor es porque lo que me pasó la primera vez, que aparece esto en rojo. Lo que para quitarlo, pues vamos a dar clic nuevamente en la capa fondo y lo vamos a duplicar. Si es por eso rojo, listo. Entonces pues abrimos esta imagen, vamos a copiar y pegar esta imagen en el archivo de la chica. Podemos hacer lo siguiente, edición, me toca quitarle el candado, edición, copiar, edición, pegar. Aquí apareció la imagen del bosque. Con Command T o en edición, transformación libre, me va a aparecer este cuadro delimitador para agrandar la imagen y ubicarla en algún lado, X. Si no lo pudiste copiar es tal vez porque tengas el candadito. Quítale el candadito al abrir la imagen y luego sí te lo va a dejar copiar. ¿No? Y si la arrastras de esta manera, si tienes como si la fueras a mover, pero la arrastras, mantienes oprimida y la cambias de pestaña. Y luego la sueltas acá. Así también funciona. De esta manera. Aquí la estoy moviendo sobre mi cuadro. La voy a arrastrar a la pestaña de la muchacha y la suelto acá. Ahí me va a aparecer. Yo la voy a hacer más grande, que ocupe así, para que crezca proporcionalmente. Esto no creo que no lo he mencionado. Para que al momento de escalar o de hacer pequeña la imagen se haga proporcionalmente, tengo que hacerlo oprimiendo la tecla Shift. Si no oprimo la tecla, en esta versión ya no hay que oprimirla, pero creo que en versiones anteriores sí. Oprimiendo la tecla Shift crece proporcionalmente. Si no oprimo la tecla Shift, se va a deformar. Y pues no queremos eso. Vamos a dejarla proporcionalmente. Listo. Por el momento solamente la no, la voy a dejar así, la voy a ubicar en cualquier lado y la voy a ocultar. Solamente, si no te la deja escalar, ve a edición, transformación libre, teniendo seleccionada la capa de la imagen. Debes tenerla seleccionada. Dime si te la deja escalar. Mientras estás en eso, pues después de que, sí, listo, la vas a ocultar, dándole clic en el ojito. La vamos a ocultar. Vamos a crear una, un estilo, ¿cómo es que se llama esto? Una capa de ajuste. ¿Para qué? Para hacer la imagen blanco y negro, para dejarla únicamente en grises. Para eso vamos a utilizar blanco y negro. Acuérdense de darle clic acá para que solamente me altere la capa que está debajo. No le vamos a hacer nada más, solamente hay que hacerle esto, cambiarlo a blanco y negro y vamos a utilizar otra que es el de, pues utilicemos brillo contraste. Para aumentar un poco más el contraste, le doy clic aquí. Vean que me cambia acá el icono. De aumentar el contraste. Le voy a subir un poquitico así el brillo, nada más, así. Listo. Ahora sí, voy a mostrar la capa del paisaje, del bosque. Y le voy a cambiar el estilo de fusión a uno que se llama trama. Digo,
No me olvidé cuál es. Entonces seguramente es porque el bosque debe estar debajo de este y esta es la que debe tener trama. Cambié el orden de las capas, voy a dejar el rostro arriba. ¿Qué va a pasar? Que en donde hayan las sombras se va a ver la imagen del bosque más fuerte. Entonces el modo de fusión del bosque es normal y el modo de fusión del rostro es trama. ¿Qué pasa? Esto que tenemos aquí no nos... Pues lo que tenemos alrededor pues no nos sirve, no cumple con ese objetivo de doble exposición. Hay varias maneras de solucionar esto. Creo que la más rápida es utilizando el blanco. ¿Qué pasa? Te quedó en blanco y negro también porque no le diste que afectara únicamente esa capa. Tienes que darle aquí en este icono. Este icono quiere decir que solamente va a afectar la capa de rostro. La capa que está directamente abajo, únicamente esa capa, ninguna de las otras dos que está abajo. Tienes que darle clic acá y en esta también. Si yo por ejemplo se la quitara, mi bosque también aparece a blanco y negro. Si se la quito, va a aparecer a color. Hay que tener eso en cuenta. Aquí pues me di cuenta que me salté un paso, me equivoqué. ¿Qué pasa? Que necesitamos que esto esté blanco, 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 blanco. Entonces parándome en la capa de rostro y con el bote de pintura, doy un clic, voy a dar adiós, no embarré. ¿Qué podemos hacer? Hagamos lo siguiente, voy a crear una nueva capa, la voy a poner debajo y la voy a pintar de blanco. Esto lo vamos a dejar normal otra vez. ¿Listo? Perdón, aquí sí fue que me salté un paso y que no sé, ojalá no los esté confundiendo mucho. Lo que hice fue volver esto otra vez a normal. La capa de rostro que antes estaba en trama la puse otra vez en normal. Puse una nueva capa que sea blanca, que es de color blanco. Seleccionando las dos con Shift, las voy a combinar. ¿Por qué no me deja combinar? No. No. Ya. Creé esta. Perdón, estaba mirando cómo podía hacer lo que... Vamos a ocultar estas dos capas de ajuste. Las vamos a ocultar por el momento. Y ahora sí, seleccionando estas y teniendo las otras también ocultas, solamente estas visibles, vamos a dar en combinar visibles. ¿Qué pasa? Que ahora ya tiene el rostro, ya tiene un fondo blanco. Ahora sí, podemos volver a activar estas capas. Nos vamos ahora sí a cambiarle a trama. Y quedó lo que finalmente debería quedar. Coméntenme si les quedó, si tienen alguna duda, si se perdieron. Sí, ¿qué función necesitas? No sé cómo se llama trama, tal vez... eh, bueno, la cuestión es que está en la misma posición. Está en la misma posición. Se juntan de la siguiente manera. Voy a volver. ¿Qué quiere decir?
la función de juntar capas visibles, que pues precisamente me va a juntar las capas que son visibles. Si se te borran las capas de ajuste es porque las tenías visibles precisamente. Vamos a quitarle, vamos a dejarlas invisibles. Les vamos a quitar el ojito. Se los quitamos. Y haciendo eso, teniendo únicamente el ojito en la capa rosa, en la capa que llamamos blanco, enter. Teniendo únicamente esas dos visibles, le vamos a dar clic derecho, combinar visibles. Hubiera utilizado yo la herramienta de combinar capas, pero no está en gris porque tiene capas de ajuste. Creo que es por esa razón que no me deja combinar las capas. Solamente vamos a combinar visibles. Si se te borraron las capas de ajuste es porque las tenías visibles. Después de haber combinado estas, ya las puedes volver a mostrar. Dime si te funcionó. Blanco y negro fue solamente darle la opción blanco y negro. Aquí en la capa de ajuste utilizar solamente blanco y negro, no le hice nada más. Y en brillo y contraste quedó en 33 brillo y 65 contraste. Si desapareció el rostro es posiblemente porque la capa de blanco había quedado así. Posiblemente sea por eso. Toca que blanco esté debajo del rostro. Coméntame si te funcionó. Y teniendo únicamente esas dos visibles, los voy a combinar. De brillo y contraste eran 33 y 65. Brillo 33, contraste 65. Realmente pues no son valores que importan, yo le puedo subir más el contraste y más al brillo y todo, sino que necesitamos que sea bien contrastada la imagen, no al 100 porque se deforma un poquito, se pierde mucho detalle. No estoy seguro qué significa usar heredado para guardar. Si lo estás buscando para guardar, creo que no, realmente no. Creo que son para guardar configuraciones de color del archivo y no del formato como tal, ya que cada formato también altera a su manera el color. El heredado hace que las propiedades de color las maneje Photoshop y no el formato al que vas a guardar, si no estoy mal, si es para guardar. Aquí se ve también, se me cambió el bosque a blanco y negro, ¿por qué? Porque en algún momento desactivé esto. Lo bueno de manejar, de utilizar las capas, es que puedo también modificar, quiero mover el bosque. ¿Qué tengo que hacer? Tengo seleccionada la capa de bosque, voy a darle edición, transformar, libre. Eso me permite, me sale el cuadro, lo que me permite es arrastrarlo. Si quiero moverlo. Cuando termino de hacer la edición, voy a dar Enter. Quiero aumentarle el brillo o algo, hacerle algo a esta capa, pues puedo hacerlo aquí. De nuevo. Niveles, teniendo clic aquí, donde se los voy a modificar. Ahí estoy modificando únicamente la capa de bosque. Y como siempre, creo que siempre lo digo muy tarde, pero siempre guarden los archivos cuando puedan.
porque como he mencionado varias veces, los programas de Adobe son famosísimos porque se cierran en el momento menos esperado. Entonces siempre guarden. Esta no, porque no le hicimos nada. Esta también la vamos a guardar. Con documentos. Gandalf. Este es un. Lo bueno de utilizar capas de ajuste es que podemos siempre en todo momento modificarlo si algo no nos gustó. La clave para que esto funcione es hacer una buena selección del rostro, separarlo del fondo para dejarlo blanco y hacer un buen contraste, un buen balance entre brillo y contraste. Pues ya son las 8, creo que ya podemos dar por terminada esta sesión. Me voy a quedar aquí algunos minutos más por si tienen algunas dudas. Esto se llama doble exposición. Se llama doble exposición porque es como si hubiéramos tomado dos fotografías, es decir, dos exposiciones. Doble exposición. Y llamémosle retrato tipográfico, pues no es tan chévere como la doble exposición, pero es al menos como para que conozcan las herramientas. Y perdón, no sé qué está sucediendo porque no escucho los micrófonos de las demás personas. Si quieren cambiar el idioma, pueden ir a lo mismo, edición, preferencias, si están en Windows o en Photoshop, preferencias. Esto debe estar aquí, no estoy seguro de dónde está, pero de que está aquí está. A ver, interfaz. Aquí, en la interfaz, presentación, idioma de la interfaz. Lo pueden cambiar a español. Yo lo descargué en español, entonces no me parecen otras opciones. Si lo descargaron mediante la Creative Cloud, o sea, si son originales, eso lo pueden modificar desde este icono que les aparece aquí arriba para cambiarlo a español. Yo mucho tiempo trabajé con Photoshop en inglés, si alguno tenía, entonces me sé varias de las herramientas en ambos nombres.